Entonces, alteraciones o variaciones de la frecuencia cardíaca. Variaciones. ¿Cuáles son las variaciones de la taquicardia? Como primer elemento. Entonces, la taquicardia, ¿a qué llamamos taquicardia? Al incremento de la frecuencia cardíaca por encima de 160, a partir de una línea de base normal, mínimo 10 minutos. Y acá está el problema que decía, muchas veces confunden taquicardia con aceleraciones. Si encontramos nosotros la auscultación con una frecuencia 170, tenemos que verificar que esos 170 sean 10 minutos. Si no es 10 minutos, es simplemente una aceleración, eso no me provocó. Entonces, esta taquicardia fetal, ya hemos visto que es una variación, no sube la frecuencia porque se le ocurre, simplemente porque tiene sus condicionantes, su etiología. ¿Qué es lo que pasa para que un feto haga taquicardia? Y acá vemos, por ejemplo, acá lo podemos dividir en taquicardia fisiológica y taquicardia patológica. Ya pasa a nosotros también. Nosotros si tenemos ahorita un proceso infeccioso, de repente que cosa, una pulmonía, una fiebre, esa nos va a subir la frecuencia cardíaca. Y si nos sube la frecuencia cardíaca, sí, pues es una pulmonía, estoy enferma, los microorganismos, estoy mal, pero ahorita hay un terremoto acá ahorita, salimos corriendo y nos toma la frecuencia y estamos alterados, entonces es una frecuencia fisiológica. Lo mismo en el feto, ¿no? En el feto, tenemos las fisiológicas y las fisiológicas y las patológicas. La fisiológica, la prematuridad. Un feto de 28 semanas, 30 semanas, puede tener 160, 162, por lo cual pues su sistema nervioso todavía está recién formándose y tiene una frecuencia fisiológica, normal. La estimulación externa, yo les comentaba que el feto en la noche, 2 de la mañana, feto profundamente dormido, le vamos a auscultar 122. Si a las 10 de la noche me encontré con 140, 148, 2 de la mañana le voy a aumentar 122, mi alarma. Es un feto con bradycardia, no puede ser. Entonces llama al médico, el médico sí está con 120, pasa a monitoreo. El monitoreo, el extremo del primer momento, sí, pues 120 está en línea de base. Porque el feto está dormido. Entonces, ¿qué hacemos para descartar que no sea una bradicardia? ¿Qué hacemos con el estímulo fibroacústico? El feto se despierta, como es un feto sano, se despierta, aumenta su frecuencia cardíaca en más de 10 minutos, se asusta, es un feto que está sano, se está asustando, se asusta, bien reactivo, a veces más reactivo que los obstetriz, y el feto su frecuencia cardíaca le demora a veces 20, 30 minutos para que vuelva a su pasar, porque es un feto sano que se le ha estimulado, se le ha despertado y el feto se asusta. Es igual a nosotros en la noche, una bomba en la puerta de nuestra casa, estamos profundamente, ¿quién no se va a asustar? Salvamente se asustará el enfermo grave. Igual el feto, si el feto no se asusta frente a ese estímulo, ese feto está mal. Por eso que en esos casos la frecuencia cardíaca se eleva y es en la fisiológica. Yo le digo, si acá alguien no se asusta con un terremoto, algo debe estar pasando, ¿no? ¿O quién no se asusta con un terremoto? Quizás con un temblorcito no creo, pero ya con un terremoto como fue, ¿se acuerdan hace 5 años, no sé cuántos años? Como el terremoto emergente que ha habido ahora en Nepal, ¿no? Por decirlo a la gente. ¿Cuánto terremoto más de 2 minutos? Dice. A ver, ¿quién va a decir que ahí nadie se asusta? Toditos se han asustado. Y su frecuencia cardíaca estaría elevadísima, una frecuencia cardíaca. Eso es fisiológico, porque se asustaron. Entonces la estimulación externa puede producir una taquicardia fisiológica. La taquicardia materna, por ejemplo, decíamos, ya hablamos de ejemplo del terremoto. Acá hubiera una paciente embarazada. Hay un terremoto, la paciente. Pero algo común, lo que vimos hace poco, el otro día en un hospital. Una señora entró toda asustada, se había caído porque en la esquina del hospital le arranchan la cartera. Imagínense un objeto con tremenda barriga. Se ha resbalado, la señora se ha asustado, se han ido a emergencia, bueno, le mandaron su NCP. Feto, 170. No tenía presión, temperatura, no tenía nada. Era por el estrés y la madre cuando estaba de pulso, no le pasaba el susto. Estaba a 9800. Entonces, ¿qué pasaba ese feto? Ese feto no es porque estaba mal, sino es producto de la taquicardia materna, del susto que tiene la madre. Entonces, eso considera fisiológico. ¿Cuándo se considera patológico? Cuando ya es una infección materna. Ya la paciente está con su virtud, ya
temperatura, está con su cuadro infeccioso, con su coriacitis, está con su problema pleural, derrame pleural, problema de bronquitis severa. Ese efecto ya, porque la madre está teniendo un poco de infección, por lo tanto va a producir una alteración y también el sistema infeccioso del feto. Eso sí es patológico. Y lo que decíamos, la anemia severa, la paciente con anemia, 6 de hemoglobina, con la hemoglobina que le poco hierro, y el hierro lleva poco oxígeno. Entonces, para compensar ese déficit de cómo es llevar la oxigenación al feto, ¿qué hace? Se estimula el sistema simpático. Para compensar esa disminución de gasto cardíaco, el sistema simpático se estimula y el feto va a tener una frecuencia cardíaca alta, una taquicardia, 161, 162, con una variedad disminuida. ¿A qué se deberá? A veces a que la paciente tiene una hemoglobina baja para compensar. Entonces, eso no es normal, porque ese feto está viviendo acondicionado, está viviendo casi en el estrés de que le está faltando el oxígeno, y para compensar su organismo libera el simpático y la frecuencia cardíaca ascendente. Ese feto no es algo que va a ayudar al feto, pero es una frecuencia cardíaca. Producto, por eso se llama patológico. Los fármacos, hay fármacos, como le decíamos, los que según los galactópolis, la gran mayoría, el simpático interviene directamente por ejemplo, frecuencia cardíaca. Y la hipoxia fetal inicial. La hipoxia fetal inicial, ¿se acuerdan cuando decía? Cuando hay hipoxia, hay disminución de oxígeno en tejidos periféricos y el organismo es sabio para proteger los órganos nobles, que es el corazón, el pulmón, el corazón, el cerebro, las suprarrenales, hace redistribución de flujo, y al haber la redistribución de flujo, el feto entra en estrés, y al entrar en estrés se estimula el simpático. Entonces, en una primera instancia, ese sufrimiento fetal se convierte en taquicardia fetal por redistribución de flujo. Pero después, cuando esto ya se agota, ya entra en lo que es el distrés, y ya la frecuencia cardíaca se disminuye, ya eso ya casi cuando se empieza en el flujo, ¿no? Habla de cardio. Entonces, la hipoxia fetal en un inicio es una taquicardia fetal va produciendo. Entonces, la clasificación de la taquicardia lo clasifican varios autores, y desde un inicio, Hong, ustedes saben que Hong fue uno de los que estudió los iniciadores de la frecuencia cardíaca, en el monitoreo. Pues ellos estudiaron en Viena, un tipo de la escuela de Caldeiro García, y dijeron, bueno, vamos a clasificarlo a la frecuencia cardíaca de la siguiente manera. Para ellos 120, 160 normal, lo mismo que siguieron nosotros. Y de 160 a 180, taquicardia moderada. Y mayor de 180, taquicardia marcada. Lo mismo que para el radical, de 119 a 100 moderada y menos de 100 marcada. Pero no es lo mismo que tenga 100 a que tenga 110, ¿no? Entonces, ellos consideraron, Hong considera esta clasificación. Y acá viene la clasificación de Caldeiro García. Caldeiro García, recuerdan que él estudió monitoreo intraparto invasivo. Entonces él consideraba la taquicardia normal de 120 a 150. De 151 a 160 débil, de 161 a 180 moderada y mayor. O sea, ella le agrega una más, la débil, porque le baja el latido, ¿no? Y la radicardia de 119 a 110 débil y menos de 110 marcada. Así la clasifica Caldeiro García la taquicardia. ¿Cómo la clasifica Wood? No se hace problema, ¿no? Wood dice 120, 160 normal, por encima de 160, 161 rápido, y por debajo de 100, impasible, 120. Pero ¿cuál es la clasificación actual ahora de la taquicardia? La que no está ahí. Se considera taquicardia leve de 161 a 170, de 171 a 180 la moderada y mayor de 180 la severa. De 161 a 170 leve, de 171 a 180 moderada y mayor de 180 severa. ¿Ya? Ese es un fichero modificado. Entonces,
Cuanto más severa es la taquicardia, más problemas de acidosis podemos encontrar. Siempre esto se relaciona con variabilidad en el medio. Las taquicardias hasta fisiológicas, cuando el feto está despierto, o puede ser o de susto, ¿no? Puede ser hasta 180, pero ya más de 190, pues ya es considerado este patrón. Fisher modificado, ¿ya? Entonces, sigamos, la taquicardia. Entonces, la taquicardia, significado clínico, por sí sola no constituye sufrimiento fetal. Si estoy frente a una taquicardia fisiológica, no será taquicardia fetal. Su pronóstico será leve si no se asocia a DIPS o a la variabilidad disminuida. Y cuanto más elevada el ataque, hay mayor posibilidad de acidosis fetal. Eso sí. Aunque hay algunas taquicardias que son asociadas a medicamentos también. Taquicardia supraventricular, que se llama. Miren, esta es una taquicardia fisiológica. Estaba meciéndose, se asustó. Ay, no. Se asustó y mira, ha cambiado su frecuencia cardíaca. Está en 160, más de 160. Se asustó el feto. Y acá se está moviendo, está asustado, pues el feto ha venido, de repente la mamá está asustada, ha habido un estímulo y se asustó el feto. La variabilidad está dentro de lo normal, no hay problema. Pero miren esta taquicardia. 192 más o menos de frecuencia cardíaca. Esa pues está mal, ese bebito ya está pidiendo auxilio, está con una posible asfixia uterina, variabilidad silente. Y encima no hay muchos movimientos. Es un feto que está pidiendo auxilio. Es un feto que al final terminó en oviposital. Entonces, es diferente ver esa taquicardia, que es producto ya de un estrés del anterior, el feto se ha asustado, y el producto de esta taquicardia que ya hay problemas, alteración de flujo, ya hay problemas ya de sufrimiento, podríamos estar haciendo sufrimiento. Son muy diferentes, pero cuanto más severa la taquicardia, mayor, más pronóstico. Bueno, y entonces, eso se encuentra en las aceleraciones, perdón, las taquicardias. Y la bradicardia, que es la otra variación. Por eso hablamos de variación, porque son cambios de línea de base. Es más de 10 minutos está cambiando la línea de base. Ya no es una línea de base normal. Si se fueran por encima de 160, taquicardia, por debajo de 120 es bradicardia. Es una variación y un cambio de línea de base. Entonces la línea de base, bradicardia, frecuencia menor de 120, por debajo de 120, o 30 latidos por minuto de una línea de base normal. ¿Qué significa? Yo he encontrado, entro entre mi guardia, encuentro mi paciente 155 latidos, 8 de la noche. Voy a escuchar a las 9 y de 10 y sigo encontrando 155, 155. Voy a las 2 de la mañana, 125 a la noche. Está dentro del parámetro normal, pero baja, ojo, 30 latidos. ¿Qué me puede pensar? ¿Está profundamente dormido este feto o ya me está haciendo un problema de bradicardia? Porque cuando baja 30 latidos de una línea de base, normal, ya es un proceso de bradicardia, teniendo los parámetros normales, que es 120 a 160. Entonces, y también que acá, tanto para hablar de taquicardia y bradicardia, el requisito mínimo es 10 minutos. Menos de 10 minutos que no estoy hablando. Si estoy frente a una taquicardia, estaré frente. En menos de 10 minutos, una aceleración. Y si estoy frente a una bradicardia, y en menos de 10 minutos, frente a una desaceleración. Entonces, para hablar de variación de línea de base en taquicardia y bradicardia, mayor de 10 minutos. Entonces, esta bradicardia puede ser, ¿cuál será la bradicardia fisiológica del feto? El sueño. Es lo único que tiene sueño. El sueño fetal profundo. No digo que los fetos duermen 70 minutos, duermen por a veces hasta 118, 115 es lo tan profundamente. Y lo despertamos y cardiogramamente, y a veces hasta taquicardia también. Entonces, es la única causa fisiológica. Acá prematuro, no vamos a decir. Prematuro, no tiene taquicardia, tiene más. Acá la única causa fisiológica de bradicardia fetal es el sueño fetal profundo. Y
Y de las patológicas, las taquicardias patológicas. En ella vamos a encontrar esas pacientes que están en relación con algunas enfermedades. ¿Cómo qué? Como las colapenopatías, o la más conocida, el lupus eritematoso sistémico, el famoso LES. Pues en esos pacientes, ¿qué es lo que predomina? Predomina el sistema parasimpático. Por eso es que la frecuencia cardíaca se enlentece y por eso es que la bradicardia, aparentemente puede ser bradicardia leve, cuando se está moderada, es en este tipo de complicaciones, ¿no? Y no solamente en el LES, el lupus, también enfermedades virales, tipo la rubiola, el citomegalovirus, en eso también el parasimpático es la que va a tener una gran influencia. Y algo que a nosotros hacemos es en los fetos con síndrome de Down. Los fetos con síndrome de Down no llegan de repente a tener una bradicardia en sí, una bradicardia apodada, pero su nivel basal, su tono basal están bajos. Podemos 122, 124. Y cuando vemos nosotros, a veces nos alarmamos, porque si esta señora puede hacer que tenga esto, y algunas veces sí se relaciona directo. ¿Ya? Los anestésicos locales, los analgésicos. Nosotros en maternidad ponen a las pacientes, le ponen la analgesia para el parto, cuando está muy bien, su frecuencia es 140, 142, su variabilidad está muy bien. Le colocan la analgesia, a los 5 minutos, como está en el monitor, la variabilidad ha disminuido, ha perdido la reactividad y la frecuencia cardíaca se va hacia la clínica. ¿Por qué afecta? ¿Por qué? Porque la anestesia, la analgesia anulan al sistema simpático. Y cuando se anula el simpático, ¿quién reina? El parasimpático. Entonces, los anestésicos, los bloqueadores, hay medicamentos bloqueadores del sistema simpático. De hecho, por tanto, son. Y la hipoxia fetal tardía acidosis explícita. Recuerden que decíamos que la taquicardia es lo inicial, la bradicardia contraria. Es totalmente lo contrario. Y sobre todo, la bradicardia severa, y es lo último, cuando el feto está ya para los 10 minutos. A veces no hacen esas bradicardias, que duran 2 horas, no. Las bradicardias son precoces, pero son rápidos, que el feto se compromete. 110, 90, 80 de bradicardia. Y al feto ya pone la epilepsia. Entonces, ya estamos si estoy frente a una frecuencia cardíaca 120, variabilidad silente, bueno, 110, variabilidad silente, y frente a una posible asfixia intrauterina, y si el feto no se mueve, el feto ya está en malas condiciones. Entonces, esto son las causas patológicas de una bradicardia. Entonces, producida por la hipoxia es un signo ominoso, y es lo último que vamos a perder cuando se asocia a pérdida de variabilidad y a posibilidad. Encima que tenemos una línea de base de 110, hay una contracción y aparece un diplosio, y su presencia muchas veces indica sufrimiento fetal y puede ser acontecimiento predeterminado, si es cierto. El feto antes de morirse 15, 20 minutos hace una bradicardia severa. Pero existen bradicardias hasta severas, que no son indicativos de sufrimiento fetal. Son por cualquier otra patología menos sufrimiento fetal. Para determinar el sufrimiento fetal marca no solamente la línea de base, sino los otros elementos que decían variabilidad silente, ausencia de reactividad, disminución de movimiento. Si encuentra así una bradicardia, eso sí es bradicardia de sufrimiento. Pero si encuentra una bradicardia de 100 negativos, si encuentra buenas aceleraciones, buenos movimientos, buena gravedad, ese bebé no es bradicardia por sufrimiento fetal, que hemos encontrado así. Entonces, por ejemplo, esta es una bradicardia. Viene la paciente no para hacerse un monitoreo, viene a hacerse su ecografía. Y cuando el médico le reporta, le encuentra estos 80 negativos. Se puede escuchar 80, 85, 80, no pasa del 80, el máximo del 80. Entonces asustado, me dice, ponle un cachito, un ratito, 10 minutos. Y cuando vimos esto, todavía acá la variabilidad no está silente. No está silente, o sea, no está perdido desde que empezó todo eso. Pero el hecho de que tenga ya puede estar jugando sus descuentos, es decir, que puede estar mal. Entonces, y miren que tenía
41 por eco de primer trimestre. Esa es una bomba de tiempo tener a esta paciente. Entonces el doctor inmediatamente pasó a sala de operaciones. Digo, mientras ya estaba un irritable, ¿qué pasa si hay una buena contracción? Pues, pasó corriendo, no se demoró mucho. Aunque no, mira, 2 horas se demoró todavía. Pero hasta que le daban todo el trámite, pasó corriendo la paciente a sala de operaciones. ¿Qué es lo que sale? Miren, un feto viejo, 42 semanas, por capurro. Habla 8. Al minuto y 9 tendría, uy, salió bien, ¿no? Salió bien. Pero miren, líquido meconial espeso, tipo puré de herrera. Ese feto era un marciano. Generalmente con aspiró, como se aspira, se muere. Lo operaron, entonces, pero ese bebito, ¿quién va a negar que haya menos sufrimiento fetal? Ha menos sufrimiento fetal, solo que acá también estaba compensado, la verdad que este bebé duró por 2 horas más. Me queda que si le diera arranca trabajo parto-maternal, no lo hubiera contado este bebé. Entonces, así hay casos en que el anterior también sí ya que está pero pésimamente mal. A veces nos da ayuda, nos dicen, no, todavía actúa, es tiempo de que actúe, ¿no? Entonces, esto es una bradicardia fetal. Esta es otra bradicardia, es una bradicardia ya, pero por cardiopatía congénita. Mira, no es por sufrimiento fetal. La sala no latió, probable cardiopatía congénita. 180 de latidos. ¿Ya? Pero nació con un parto vaginal. 237 semanas, hasta 4, 5, malformaciones congénitas múltiples. Tenía múltiples congénitas. En esos fetos, pues los fetos que tienen malformaciones tienen bradicardia. Y por eso cuando hay alteración del sistema nervioso, el lao, la mayoría de los niños lados como visto, su frecuencia cardíaca no llegan a una verdadera bradicardia, pero con tendencia a bradicardia.